la Iglesia Casa de Oración Cristiana. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, nuestra pastora se encuentra en este instante predicando en el campamento de damas de la iglesia Monte de Sión, campamento de las Asambleas de Dios por allá por San Carlos. Así que después que termine de predicar viene directamente para acá si es necesario, porque creo que tenemos una venta especial después de finalizado el culto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien. Vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a irnos al capítulo 5 de Segunda de Corintios. Capítulo 5 de Segunda de Corintios. ¿Cuántos sabes que estamos en el mes de la manifestación del Espíritu Santo? Amén. Y en este mes de la manifestación del Espíritu Santo no existe una manifestación, existen muchas manifestaciones del Espíritu Santo recogidas en la palabra. Y cada manifestación del Espíritu Santo tiene un objetivo específico de realización en la vida de cada uno de nosotros. Mucha de esa manifestación del Espíritu Santo, conforme a lo que nosotros hemos escuchado y leído en el Evangelio de Juan, del capítulo 14 al capítulo 16, nos habla de que el Espíritu Santo vino para enseñarnos, ¿no? Para enseñarnos toda verdad, inclusive para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio, conforme a lo que dice la palabra. Vino como nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador. Amén. Entonces, y que está en nosotros y que está con nosotros. Todo eso lo sabemos por lo que nos dice el Evangelio de Juan en esos 3 capítulos. Sin embargo, vamos a ir desarrollando este tema de la manifestación del Espíritu Santo en un área específica que la palabra nos va a compartir en esta mañana. Vamos a irnos al capítulo 5 entonces. Ya pronto resolveremos el problema de que se va la voz y regresa la voz. ¿Ok? No es el pastor, es el micrófono, así que gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, dice... Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, te presentamos nuestras mentes y nuestros corazones y nos postramos delante de ti para que tú nos hables, para que tú nos edifiques, para que tú nos exhortes y tú nos consueles por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Necesitamos ser levantados otra vez. Necesitamos ser afirmados otra vez por medio de tu palabra. Usa, Señor, estas vasijas de barro que estamos aquí congregadas, para que la excelencia de tu poder sea manifiesto. Y ninguno de los que estamos aquí pretendamos que lo hemos hecho o lo hemos adquirido nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Amén. El capítulo 5 de 2 de Corintios tiene varios versos que son importantes. Entre los versos que son importantes de este capítulo 5 de 2 de Corintios, están uno que leímos al principio, que es el verso número 5, que nos habla de que más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora me escuchan más claramente. Entonces parece que o era la mota o era el micrófono. Amén. Gloria a Dios. Pero tal vez el versículo que nosotros más repetimos y más recordamos del capítulo 5 de 2 de Corintios es el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y es el versículo más emblemático y es el centro de toda una doctrina dentro de la palabra del Señor. Y hablamos de la doctrina de la regeneración. Todo lo que escribió Pablo desde el principio del capítulo 5 hasta el versículo 17 tenía una sola finalidad: llevarnos a la comprensión de quiénes éramos, lo que pasó en nosotros y quiénes somos ahora. Eso es básicamente lo que Pablo trata de mostrarnos. Inclusive Pablo también trata de expresar a través de este capítulo 5 el hecho de la diferenciación de nuestra naturaleza humana y la naturaleza que nosotros hemos adquirido. Y cómo la naturaleza que nosotros hemos adquirido nos lleva a tomar conciencia de que aún esta naturaleza humana también tiene que morir y también tiene que ser transformada. Y esta convicción nos lo explica posteriormente en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y en ese capítulo 8 de la carta a los Romanos nos dice cuándo esta materialidad, este cuerpo físico va a ser transformado. Y por qué este cuerpo gime anhelando esa transformación. Amén. Pero eso no es lo que vamos a tratar aquí. Aquí vamos a centrarnos en esa regeneración que ya opera mientras nosotros estamos aquí sentados, que ha operado en nuestra vida mientras estamos aquí y que seguirá operando y se seguirá siendo manifiesta en nuestra vida hasta que Cristo nos llame a su presencia o Cristo venga por segunda vez y nos levante a nosotros como su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso nosotros tenemos que estar claros en lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en cada uno de nosotros.
nosotros tenemos que estar claros porque el fenómeno que podemos utilizar en esos términos humanos que ha ocurrido en cada uno de nosotros, hijos de Dios, es un fenómeno que solamente ocurre en la iglesia. No se da en ningún otro ámbito del conocimiento ni del quehacer humano. Es más, en el otro ámbito del conocimiento y del quehacer humano, simplemente tienen la mera aspiración, la mera expectativa teórica e hipotética de que pueden lograr eso y pueden obtener esa transformación y esa elevación espiritual a través de cualquier otra vía u otro camino. Pero nosotros ciertamente ya la tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no la esperamos, nosotros la hemos recibido de gracia por el amor de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar. El hombre que siempre tiene el deseo de conocer las cosas ocultas, que es el tema que se está tratando en la escuela de Jesús, entre las cosas ocultas que el hombre siempre quiere conocer, son aquellas que le permiten vencer lo que el hombre no ha podido vencer hasta el día de hoy. Lo que más atemoriza al hombre es la muerte. Lo que más causa palidez al hombre y angustia al hombre son las consecuencias de la degradación física a la cual nosotros le llamamos vejez. La enfermedad y la debilidad que viene con ella es a lo cual nosotros más le tenemos miedo y nos sentimos inseguros porque no encontramos la forma de ganarle la partida. Por eso es que Pablo se hace eco de ese sentir natural de todos nosotros como seres humanos cuando dice en el versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose a este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces Pablo también se hace eco de la misma angustia que todos nosotros sentimos en un momento determinado. Pero al sentir esa angustia también Pablo declara en fe algo que nosotros tenemos y que estamos disfrutando en vida. Porque nosotros hemos muerto a nuestros delitos y pecados, lo que nosotros antes éramos. Y al morir a nuestros delitos y pecados y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros hemos entrado y se nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido nuevamente. Y ese nuevo nacimiento nos ha transformado, ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir y nuestra manera de ver el mundo. Ya no somos quienes antes éramos. Ya no pensamos de la manera en que antes pensábamos. Ya no decidimos como antes decidíamos. Ahora actuamos de una manera diferente. Vemos la vida de una manera diferente. Y eso es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta que nosotros hemos alcanzado aquello que muchos solamente tienen como un anhelo. Hemos alcanzado una renovación, hemos alcanzado una transformación, hemos sufrido una metamorfosis, aún estando en estos cuerpos terrenales. ¡Aleluya! Y esa metamorfosis y esa transformación aún en estos cuerpos terrenales es lo que nos da esperanza de que también estos cuerpos terrenales serán transformados para completar el plan del Señor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la propia palabra del Señor, el apóstol Pablo, también todo al final lo encierra en el hecho de que esto no es una hipótesis, esto no es un anhelo, esto no es una expectativa, esto es una realidad. Y la prueba de la realidad es que el que nos la dio, nos dio una garantía de que esto es una realidad y que esto se seguirá perfeccionando y que esto no va a desaparecer de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Le explicaba en la mañana a los jóvenes, en la clase de los jóvenes,
precisamente desde el punto de vista jurídico, la garantía que Dios nos había dado de que cada una de sus promesas y de que toda su palabra tiene pleno cumplimiento en nosotros. Y de que la transformación de la que hablamos realmente ha operado en cada uno de nosotros y seguirá operando en cada uno de nosotros y que nos aguarda una vida eterna en la presencia con nuestro Dios y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando en versículo 5 dice la palabra, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y yo le explicaba a los jóvenes en la mañana lo que significa jurídicamente arras. Y para comprenderlo tenemos que irnos al derecho romano. Cuando se celebraba un contrato de compraventa en Roma, había un acuerdo entre el precio y la cosa. Pero había que dar una garantía de que yo iba a pagar el precio que acordé y de que yo iba a recibir la cosa que me comprometí a dar o que me obligué a dar. Y la garantía del cumplimiento final de ambas obligaciones era la entrega de las arras. Y las arras tenían un valor monetario significativo que indicaba que el vendedor jamás iba a perder las arras negándose a entregar las cosas. Y el comprador tampoco negándose a pagar el precio. De que no había forma de disolver la obligación ni el contrato. El contrato tenía que llegar hasta su término. Porque se habían intercambiado bienes de significativo valor que no se podían perder. Y que decían que la voluntad era firme y determinante en cumplir la obligación. Esas son las arras. Y cuando Pablo nos escribe de las arras en la carta a los Corintios, nos está diciendo a cada uno de nosotros, el pacto que Dios hizo con nosotros es irrevocable. El pacto que Dios hizo con nosotros, nadie lo va a poder quebrar. Dios jamás se va a desentender del pacto que hizo con nosotros. Y la garantía de que ese pacto y las verdades que hay en ese pacto tienen cumplimiento, el que nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y nos ha dado las arras y la ha puesto dentro de cada uno de nosotros. En otras palabras, cada uno de nosotros porta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos dice, esta es la garantía de que todas las promesas de vida eterna, todas las promesas de reino, todas las promesas de victoria, todas las promesas de renovación, de regeneración, de santificación, son verdad, porque el Dios que te creó me ha puesto en tu corazón para hacértelo saber y darte la convicción de que son ciertas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, indudablemente, hermanos, aquí no hablamos solamente de una fe basada en hipótesis y en palabras vacías. Aquí hablamos de una fe en donde el que podía darla, primero se entregó a sí mismo por nosotros. Se hizo hombre y se entregó a sí mismo por nosotros, pagando el precio de nuestra culpabilidad, que era el pecado. Y segundo, por medio de su Espíritu Santo, que es Dios, decidió venir a morar en cada uno de nosotros. Entonces, las promesas y las palabras de las que estamos hablando tienen una fe con una garantía cierta que la vemos manifestada en nuestras vidas todos los días, en cada momento y en cada instante. Por eso es que este tema es la manifestación del Espíritu Santo, para darnos a nosotros y hacernos recordar que si el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, tenemos la certeza indudable, indubitable e irrefutable de que todas las promesas que hay en la palabra van a tener cumplimiento en nuestra vida y en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y no cabe capacidad para dudar. Cuando los romanos celebraban estos contratos, inmediatamente el vendedor se iba tranquilo y dormía tranquilo. Y el comprador se iba tranquilo y dormía tranquilo. Porque no existía nada sobre la tierra que pudiese romper ya ese contrato. Ni él, ni el otro, ni nadie, ni ningún tercero podía romperlo. Y entonces ya sentía en paz. Ese carro es mío.
Y el otro, esa plata ya es mía, así que ya la puedo gastar, ya la puedo dividir, ya la puedo invertir, porque esa plata va a llegar, porque va a llegar. Y ese auto me lo van a dar, porque me lo van a dar, porque las arras ya han sido entregadas. Y eso es lo que sentimos cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y toda esa obra y todo ese propósito lo escribe Pablo, primero para afirmar la fe, para luego explicar cosas que son difíciles de comprender y a veces hasta de creer. Porque lo que viene posteriormente, Pablo viene a hablarnos de la regeneración, viene a hablarnos de la nueva vida, viene a hablarnos de algo que es difícil comprender cómo ocurre, cómo acontece en nosotros. Cuando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vámonos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, para que nos demos cuenta la magnitud de lo que está escribiendo Pablo por el Espíritu para nosotros en este tiempo. Cuando Jesús era de noche, llegó un principal a hablar con Jesús, dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí llegó el punto de la conversación. Porque el hombre que ha visitado a Jesús de noche es un principal de los judíos, que además es fariseo. Entonces tenía todo el conocimiento de la ley y de la palabra. Y se encuentra, después que declara que Dios lo había enviado a ¿quién? A Jesús como maestro, y reconoce su autoridad, Jesús le suelta una verdad para ver si realmente él se va a someter o no se va a someter a la autoridad. Y le dice: ninguno que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó pasmado. ¿Cómo? Lo que me estás declarando es imposible. ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a volver al vientre de mi madre? Para Nicodemo, en su lógica humana, eso era nacer de nuevo. Y Cristo le tiene que explicar de lo que él está hablando, porque están hablando en dos dimensiones. Aleluya, es como Cristo está en Jesucristo, imperio de vida, pero Nicodemo no sé dónde se está congregando. Entonces, cuando Cristo le habla en la dimensión del Espíritu, Nicodemo no sabe de qué le está hablando Cristo. Él lo ve en la dimensión material. Pero si está en Jesucristo, imperio de vida, Nicodemo hubiese comprendido de una vez de lo que Cristo le estaba hablando, porque Cristo le estaba hablando de la dimensión del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo le dijo: Cristo, como maestro, muy suave, no golpea mucho al alumno ni al estudiante, le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo seguía en el mismo punto. Nicodemo no se congregaba en Jesucristo, imperio de vida. No lo habían bautizado en Jesucristo, imperio de vida. Tampoco estuvo en San Cristóbal y mucho menos está aquí en El Dorado. Porque Nicodemo no comprendía lo que Cristo... Ahora quede peor. Primero me dice que nazca de nuevo. Y ahora me dice que no se trata de volver al vientre de mi madre, sino que tengo que nacer del agua y del Espíritu. ¿Eso qué es? Imagínense a Nicodemo. ¿Esto qué es? ¿Cómo yo puedo nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué vida puedo sacar del agua? ¿Cómo yo puedo meterme en el agua y decir que voy a nacer de nuevo? Es imposible. No le cabía en la cabeza a Nicodemo. Y Cristo le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te quiebres la cabeza sabiendo de dónde va a venir. Y no te quiebres la cabeza sabiendo a dónde te va a llevar. Porque el que es nacido del Espíritu no lo conoce, simplemente lo acepta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo acepta y no lo discute. Acepta que el Espíritu obre en él. No le pregunta al Espíritu, no cuestiona al Espíritu. Deja que el Espíritu fluya y deja que el Espíritu lo ministre y deja que el Espíritu haga con él lo que el Espíritu quiere hacer. Aleluya. Porque nacer del Espíritu implica yo tengo que rendir quien soy y tengo que rendir lo que creo que sé para someterme totalmente a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para que Dios haga en mí lo que Él quiera hacer. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, todos los seres humanos han nacido en la carne y viven en la carne porque son de la carne. Pero tienen que olvidarse de la carne para poder acceder a nacer en el Espíritu y poder andar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ahí ya subió el tono, ¿no? Ya no lo voy a tratar como un muchachito que no sabe dónde está, ni pobrecito porque está en la carne o no se congrega en Jesucristo Imperio de Vida. ¿Ok? Él no tiene la culpa. No, Cristo no lo trata de esa manera. Le dice de la siguiente forma. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Porque el problema era la carnalidad de Nicodemo. Y lo que cimentaba la carnalidad de Nicodemo era su conocimiento. Era el conocimiento humano que Nicodemo tenía. Así que Cristo fue directo al corazón. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Le desbarató todo su sistema doctrinal. Todo aquello en lo que él creía que le permitía saberse todo. Sí, el que se lo sabe todo. Que lo permitía sabérselo todo y que nadie le echaba cuento. Hasta allí llegó Nicodemo. Porque había que desbaratarlo. Porque eso es lo que hace Cristo y la palabra con cada uno de nosotros. Tiene que romper nuestras fortalezas mentales. Tiene que romper nuestros argumentos. Todo lo que nosotros creíamos que era la vida, tiene que quebrarlo y desbaratarlo. Y mostrarnos que no sirve para nada. Tiene que matarnos. Nuestro sistema de creencia tiene que destruirlo para que el sistema de Dios pueda habitar plenamente en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, Nicodemo, sino que el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué se lo tuvo que decir de esa manera? Nicodemo, para poder entrar a ese nuevo nacimiento, es necesario que estas cosas acontezcan y que el Hijo del Hombre sea levantado, para que una vez que sea levantado, todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, que ha sido levantado, podrá tener acceso a este conocimiento que ahora en tu carnalidad no eres capaz de entender ni de comprender. Pero los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, sí lo comprendemos, sí lo aceptamos, sí lo reconocemos, porque hemos creído en aquel que murió por nosotros y pagó con su sangre por nuestra salvación.
Nos liberó del pecado y nos liberó del sistema del mundo para permitir que su Espíritu Santo habitase en nosotros y nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Y que el viejo hombre muriese y ahora el nuevo hombre surgiese en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo no lo podía aceptar porque aunque reconocía que Cristo era el maestro, ahí lo dijo, eres el maestro, pero no tenía el discernimiento para decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador esperado. Le decías, tú eres el maestro, pero nunca le dijo, tú eres el Mesías, porque no creía en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces no podía entrar en la dimensión del Espíritu, porque para entrar en la dimensión del Espíritu hay una sola puerta. Cristo Jesús es la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que le pasa al mundo. El mundo cree en la transformación. El mundo cree que nos vamos a transformar. El ocultismo nos lleva, el yoga nos lleva, los rosacruces, los masones, los illuminatis, todos piensan, vamos a transformarlo, vamos a crear el superhombre, vamos a ser seres superiores, etcétera, etcétera. Pero no lo vamos a poder ser con el conocimiento ocultista. La única manera de alcanzarlo es a través de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros no somos los que andamos persiguiendo alcanzar eso. Nosotros somos los que ya lo tenemos y lo disfrutamos porque nos fue regalado. Aleluya. Solamente por medio de la fe. Eso es lo que no comprende el conocimiento humano. El razonamiento humano ni el conocimiento humano esotérico, como ustedes lo quieran denominar, no lo comprende ni lo acepta porque les resulta ser demasiado sencillo y demasiado, utilizando el término moderno, demasiado inclusivo. ¿Por qué demasiado inclusivo? Porque cualquiera que crea lo puede recibir. Y el concepto del conocimiento esotérico, el conocimiento superior de la humanidad, es el concepto exclusivo. No todos son masones y tampoco todos son rosacruces. Tampoco todos van a ser santeros y mucho menos van a ser babalaos. Tampoco todos van a ser ordenados como sacerdotes y mucho menos van a ser obispos o cardenales. Tampoco todos, todo es exclusividad. El conocimiento humano es exclusividad, pero el conocimiento del evangelio es inclusivo. Porque si esa señora analfabeta de allá de las montañas de Santa Fe acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ella vendrá a una nueva vida, ella será transformada. El Espíritu Santo, Dios mismo, vendrá a morar en ella y ella testificará de la manifestación del poder de Dios. Porque no excluye a nadie, solamente todo aquel que cree tiene acceso a ese conocimiento y a ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bueno que nosotros lo tengamos bien claro. Porque aquí a todo el mundo le gusta hablar de democracia y de democracia y de democracia. Bueno, esta es la democracia del Espíritu. Todo el que quiera tener acceso al poder de Dios, tiene acceso al poder de Dios. No necesitas haber sido un estudiante universitario. No necesitas un doctorado. No necesitas un coeficiente de 160 hacia arriba. Solo necesitas un corazón que ame al Señor y que acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Después que le da toda esta explicación y toda esta discusión, entonces nosotros podemos regresar a la carta a los Corintios, solamente para comprender y primero para desbaratar cualquier creencia que pueda aún sobrevivir entre nosotros de que yo no puedo o que yo no merezco. Si usted piensa que usted no puede o que usted no merece que Dios haga con usted, y que Dios lo haga crecer a usted, y que Dios desarrolle en usted, y que Dios derrame sobre usted dones y la sabiduría que viene de lo alto, entonces no está en el lugar correcto. Porque usted tiene que saber que si usted está aquí, Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, mora en su corazón. Y para Dios no hay nada imposible.
Y si usted piensa que porque usted no aprendió a leer y usted no puede leer y que usted no comprende las frases y que usted no tiene ciencia, no comprende la gramática y por eso no puede estar en este camino, por eso la Biblia se le hace difícil, olvídese de eso. No necesita conocer letras para poder comprender la palabra y la voluntad del Señor. Solo necesita tener al Espíritu Santo, porque la misma palabra dice que Él es el que nos enseñará todas las cosas y Él es el que nos guiará a toda verdad. Y más atrás en Isaías dice, en el capítulo 35 de Isaías, que Dios abre un camino de santidad y que nos toma de la mano y que ninguno de nosotros, por más torpes que seamos, nos extraviaremos. Aleluya. Así que me pudieron haber conocido como torpe, como el que se equivocaba o metía la pata, como el que la regaba o lo que usted le dé la gana. Pero en este camino de santidad hay alguien que me tiene tomado de la mano y que dice que aunque yo sea torpe, yo no me voy a extraviar de este camino mientras me mantenga asido de aquel que me salvó y que murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y regresamos a 2 Corintios capítulo 5. Y en 2 Corintios capítulo 5, ahora que tenemos claro que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que saber en qué consiste ese nuevo nacimiento. Consiste en que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y consiste en que ahora nosotros andamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para quiénes? Para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las cosas viejas que pasaron? ¿Qué significan que las cosas viejas pasaron? ¿Por qué Pablo utiliza ese calificativo? Pablo utiliza ese calificativo para diferenciar dos sistemas. No lo utiliza para decir que todas las cosas viejas pasaron. Porque ciertamente cuando venimos a los pies de Cristo, los años siguen pasando. ¿O no? Que nos sentimos más fuertes y más vitales es otra cosa, pero igual, los años siguen pasando. ¿Ok? Así que cuando hablo de las cosas viejas, cuando las cosas que hemos vivido, ya las vivimos, no las podemos borrar. Pero ¿cuáles son las cosas viejas que pasan? Las cosas viejas son las mentalidades, los criterios, las ideas, los pensamientos, las filosofías con las cuales nosotros vivíamos nuestra vida. Porque todos antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador éramos como Nicodemo. Nicodemo tenía su sistema, él era fariseo y era principal entre los judíos. Ya más arriba solamente el cielo. ¿Ok? Así que Nicodemo estaba resuelto y él tenía que su mundo se manejaba bajo esos criterios y esos principios, sus maneras de pensar, sus maneras de actuar, su manera de decidir, las expectativas que habían sobre él, que otros determinaban y que no las determinaba él. Todo eso era el sistema de Nicodemo. Todo eso tenía que ser quebrado y derrumbado. Y nosotros antes de venir a los pies de Cristo teníamos nuestro sistema. Algunos hablan, otros dicen, así mismo es. Como quien dice que nadie se dé cuenta, pero sí, todos teníamos nuestro sistema y esas son las cosas viejas que tienen que pasar en nosotros. Todos nosotros teníamos nuestras maneras de relacionarnos y todos nosotros éramos exclusivistas. Díganlo, ¿le gusta hablar de democracia? Díganlo. Todos éramos exclusivistas. Esta sí va a ser mi amiga porque me conviene. Con ella hay progreso. Este va a ser mi pareja. Oye, porque algunos hay que mejorar la raza, etcétera, etcétera. Y hacíamos los cálculos. Éramos exclusivistas. Éramos exclusivistas y teníamos sistema. Cuando ves a la muchacha, primero conoce a la mamá. Para que sepas lo que te espera más adelante. Teníamos nuestro sistema, nuestros criterios que nos permitían tomar las decisiones. Y aunque veíamos a la mamá, igual íbamos por allí. ¿Ok? Porque se trataba de que nosotros considerábamos que teníamos la razón.
y teníamos los argumentos y argumentábamos siempre. Y el argumento siempre era a favor de ¿quién? Por favor. Podíamos hablar de democracia de los dientes para afuera, pero cuando estábamos nosotros, es todo para mí. Y todo para mí también. Entonces, porque era el sistema, éramos exclusivistas, no éramos inclusivistas. ¿Ok? La prueba está que tomamos decisiones cuando nuestros hijos fueron creciendo basado en esa exclusividad. Como decía Rubén Blay, con la ciudad de plástico. No quieres que juegue con niños de color extraño. Así, entonces metíamos a nuestros hijos en colegios para que ellos progresaran en la sociedad y se rozaran con mejores amistades, que los iban a ayudar más adelante. ¿Sí o no? Éramos exclusivistas. Y cuando venimos a los pies de Cristo, ojalá que el pastor nos diga que todas esas cosas viejas también pasaron. Okay, porque saca de ese chiquillo ahora de la escuela. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo empieza a transformar nuestra manera de pensar. Y entonces nos damos cuenta que hay más, que hay otras cosas, hay otros valores, hay otros principios, hay otros criterios superiores a los que nosotros creíamos que teníamos. Hay cosas que necesitan nuestros hijos que son superiores a los que nosotros creíamos que necesitaban. Ahora caímos en cuenta que eso es más importante, porque no importa el ambiente en que se mueva, no importa las personas con las que se relaciona, si esos criterios y esos principios que están en la palabra están en él, nadie lo podrá desviar, nadie lo podrá contaminar, y él siempre será de bendición para todas las personas que le rodean, y siempre habrá uno que peleará con él, porque él siempre buscará a aquel que pelea por él. Y no tendrá problemas de altivez, ni de soberbia, ni de orgullo, porque sabrá que el Dios que lo proteja se hizo hombre y se humilló, y aprenderá a tener la humildad por más conocimiento y por más logros terrenales que pueda obtener. Y podrá vivir tranquilo en esta vida y tendrá la garantía de una vida eterna. Entonces, esas son las cosas viejas, así que no tiene que sacar a nadie de la escuela. Solamente tiene que enseñarle la sana doctrina, enseñarle lo que es la palabra, formar el carácter de ellos, a guiarlo al conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de su palabra y el conocimiento y la experiencia de la relación con el Espíritu Santo. Y eso hará el resto. Ahora como iglesia estamos comprendiendo lo que Dios le dijo a los judíos y al pueblo de Israel desde el principio. Cuando Dios le da el mandato a los hebreos, le dice en el capítulo 6 de la carta del libro de Deuteronomio: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al estar en el camino, al estar en la ciudad y al estar en el campo. El único mandato que Dios le dio al pueblo de Israel era formar el carácter de sus hijos. Tenían promesa de una tierra prometida, ¿verdad? Y más era el tiempo que estaban fuera de la tierra prometida que el tiempo que han estado en la tierra prometida. Si los hebreos hubiesen creído que el todo de su relación con Dios giraba en la tierra prometida, jamás hubiesen sido un pueblo guardador de la palabra. Pero como ellos comprendieron que el todo de su relación con Dios estaba en la obediencia a su palabra y en enseñar eso a sus generaciones, no importaba en qué parte del mundo estuviesen, siempre serían llamados el pueblo de Dios. Y siempre podrían manifestar su fe y su creencia en Dios, donde quiera que estuviesen. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos por gracia.
¿Por qué por gracia, Amarilis? Porque resulta ser que mientras ellos tienen que quebrarse la cabeza memorizando desde niños los 5 primeros libros de la Biblia y teniendo que cantarlos y recitarlos en una ceremonia especial, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y no tenemos que memorizarlo. Simplemente el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Simplemente el Espíritu Santo nos enseñará toda la verdad. Simplemente el Espíritu Santo nos formará. El Espíritu Santo nos ayudará, nos consolará, nos guardará, nos protegerá, nos proveerá, nos defenderá de todo. No necesitamos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios nos dio al Espíritu Santo? Porque mire, esta gente se tiene que quebrar la cabeza porque son cabeza dura. Y se la van a tener que seguir quebrando porque son cabeza dura. Pero ustedes, gentiles, que no tienen la misma cabeza de ellos, yo a ustedes les voy a dar de mi espíritu. Porque provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros somos el pueblo que provoca celos al pueblo de Israel. Porque Dios nos ha dado bendiciones que en Israel solamente se la dio por pequeños lapsos a los profetas y a los reyes. Y a nosotros nos los ha dado para toda la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque tener al Espíritu nos permite recorrer un camino de fe en menos tiempo que el tiempo que tuvieron ellos. Y recorrer no solamente el camino de fe, tener la fuerza para obedecer y poner la palabra por obra en nuestra vida. Algo que todavía le sigue costando hasta el día de hoy. Porque esa fue la promesa de la palabra. Compartía con los jóvenes Ezequiel capítulo 35. Cuando Dios declara que la promesa incluía que nos lavaría con agua limpia, que quitaría nuestro corazón de piedra y nos pondría un corazón de carne, y quitaría nuestro espíritu con minúscula, que es el espíritu humano, y nos daría un nuevo espíritu, para que cuando todo eso se diese, Él pondría su espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos obedecer la palabra y ponerla por obra. Aquello en la tarea en lo que los otros fracasamos, nosotros no tenemos excusa para fracasar. Porque nosotros tenemos derecho de copia. No se rían, ¿sí? Nosotros no tenemos excusa para fracasar en la obediencia a la palabra del Señor. Porque si el Espíritu Santo, que es el mismo Señor de la palabra, mora en nosotros, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una decisión en la vida, le decimos a Él, sóplame, ¿cómo salgo de este problema? Ellos no pueden pedirle a nadie que les sople. O lo saben o no lo saben. Y si no lo saben, fracasaron. Pero nosotros no tenemos excusa, porque el Espíritu Santo está ahí para asistirnos. Para decirnos cómo tenemos que vivir. Las decisiones que tenemos que vivir. Por qué camino tenemos que tomar. Qué cosas tenemos que desechar. Él está allí precisamente para hacer eso. Para que nosotros logremos la obediencia perfecta. No por nuestros méritos, sino porque alguien lo hizo por nosotros. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Para que nosotros tuviésemos en Él el modelo. Y en el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador que nos permite vivir de esa manera. Muy bonito, pastor, pero ¿por qué yo me sigo estrellando tanto? ¿Por qué yo sigo todavía cometiendo los mismos errores? Tropezando una y otra vez con la misma piedra. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, pastor? Si supuestamente ya yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo muere en mí, tanto que muere en mí, que cuando vienen los servicios, vienen los cultos y la administración del Espíritu y con la alabanza, yo hasta que me sacudo y lloro, etcétera, etcétera. Y a veces me da ganas de gritar y no sé, y patalear y todo lo demás. Entonces yo siento, el Espíritu Santo está aquí. Pero ¿por qué sigo tomando siempre las mismas malas decisiones? Porque no hemos comprendido ni aceptado hasta dónde el Espíritu Santo va a ingerir en los asuntos de nuestra vida. Y mentalmente, y emocionalmente, y espiritualmente, le hemos cerrado el paso
para que Él pueda moverse plenamente dentro de nosotros. Eso significa que hay mucho del viejo hombre todavía en nosotros. Que al principio cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos con gozo, ¿verdad? ¿Cuántos aceptaron a Cristo con gozo? Ay, qué felicidad, qué paz. Alguno salió del altar y dijo, me siento liviano. La mayoría nos sentimos livianos cuando aceptamos a Cristo, como que se me fue una carga de pecado. Y salimos livianos. Pero ocurre lo que se da en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró las semillas. Y parte de las semillas cayeron en el camino. Otras cayeron entre espinos, otras entre pedregales, pero otras se abrieron y cayeron en tierra fértil. Como la parábola del sembrador fue una parábola tan compleja, dura, difícil, claro, no tenían el Espíritu Santo los discípulos en ese momento. Entonces el Señor Jesús tuvo que explicar la parábola del sembrador. Y al explicar la palabra del sembrador, explicó lo que significaba la semilla y cada terreno donde había caído. Y la mayoría de nosotros, cuando salimos de las iglesias y salimos de la palabra, salimos con gozo. Y uno no sabe cuándo que cuando usted está saliendo, ya, inclusive cuando va en la puerta, viene la llamada en el celular. ¡Placatán! Me roban el gozo. Me robaron el gozo. Problema por aquí, problema por acá. ¿Qué? Grito por acá. E inmediatamente todas esas cosas, las cosas del mundo, el problema del mundo, la guerra en Ucrania, ahora los ucranianos invadieron Rusia, ahora viene la guerra nuclear, ahora se va a ir los Estados Unidos, o matan a Trump o no lo matan, o qué va. Entonces, y vienen un montón de cosas y nos roban la palabra. Y se fue. Y regresamos a la misma condición previa a cuando llegamos al servicio para recibir la palabra. Y parece increíble, nosotros tenemos un refrán antes de venir a Cristo Jesús, que en guerra avisada no mueren soldados. Y cada día estamos muriendo. Con todo de que el Señor nos dice qué cosas nos van a robar la palabra. Los problemas, las situaciones, las emociones, los sentimientos. Cuando vienen los problemas nos olvidamos de la palabra, volvemos, nos deprimimos espiritualmente, caemos y entonces estamos en un sube y baja. Caemos, nos levanta. Que la pastora hable en el altar de oración para ver si me da una palabra que me levante. Y ahí vamos, caemos. Salimos con gozo de aquí, mañana todo el mundo conectado con unas caras largas en el Zoom, esperando qué palabra me va a dar la pastora que me levante. ¿Por qué? Porque el domingo en la tarde me remató el mundo. Y sabemos quién es nuestro enemigo, pero no hemos aprendido todavía a perseverar en la palabra que hemos recibido y enfrentar al mundo. Porque el mundo nunca nos va a traer una buena... Acuérdense que nosotros salimos de allí. Todos salimos de allí. Y es increíble. Ali, cuando estábamos en el mundo, venían los problemas y nosotros nos parábamos y tirábamos puñetes. A mí ningún problema me va a desmoronar. No. Yo voy porque voy. Y nos enfrentábamos a todo y nos sacudíamos. Y nos daban duro y nos levantábamos y nos sacudíamos. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nos dan duro y nos quedamos tirados en el suelo. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que es Dios morando en nosotros. Hermanos, el creador de todo el universo, para el cual no hay ningún imposible, mora en nosotros. Y cuando el mundo nos golpea, nos tiramos en el suelo. Ese es un problema psicológico que tenemos que vencer por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y que se tiene que ir de nuestras vidas de una vez y para siempre. Y tenemos que empeñarnos en sacar eso de nuestra vida. Aleluya. Es como los que se duermen en el servicio. No, en el servicio del culto. Los que se duermen en el servicio, eso ocurre muchas veces en las cantinas, que se van para el baño y no regresan. Okay. Pero en el servicio del culto, los que se duermen, ¿qué es lo que ocurre? Viejo hombre, pero un viejo hombre degradado. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo,
estábamos en reuniones donde nos hablaban de cualquier cantidad de locuras y de estupideces y nosotros, que siga. Estamos en el servicio donde la palabra es la palabra del Dios viviente, la palabra que va a edificar mi vida aquí y me va a preparar para una vida eterna. Es decir, es el todo y el porqué de mi existencia, que nadie me lo puede dar, y aquí me duermo. Entonces tenemos un problema de sistema de prioridades y valores. Tenemos un problema de valoración de las cosas. Sentimos con el mismo sistema de valoración que teníamos en el mundo. Y en el mundo se valora más lo del mundo que lo de Dios. ¿Es así? La palabra nos lo dice. Los que están en el mundo aman las cosas del mundo. Y el mundo aplaude a los que están en el mundo. El mundo no aplaude a los que estamos en Cristo. El mundo no ama. No hay ninguna amistad entre Dios y el mundo. Es más, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así mismo nos lo dice la palabra. Guerra avisada, tan advertida. Por eso es una lucha que nadie puede hacer por nosotros. Es una lucha que tenemos que pelear nosotros. Nadie la va a pelear por nosotros. No hay reprensión de espíritu de sueño, déjense de cuento. Espíritu de sueño, salgan de mis hermanos. No existe espíritu de sueño. No se puede reprender. Es una decisión individual, algo que yo tengo que hacer. Y no lo resuelvo durmiendo más. No lo resuelvo tomando café. Lo resuelvo, o soda, como dice. O no lo resuelvo tomando Coca-Cola. Lo resuelvo cambiando mi manera de pensar y desechando la manera de pensar del mundo. Cuando yo cambie mi manera de pensar y deseche la manera de pensar del mundo y empiece a pensar con la mente de Cristo, sabré que esto es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, en el mundo, cuando uno estaba en un auditorio y estaba dictando una conferencia o estaba dictando una clase y un alumno se dormía, yo me acercaba y le gritaba al oído. En el mundo, porque está dormido, estaba en parranda, yo no sé qué estaba haciendo, pues, hay que hacerlo. Pero en Cristo Jesús no. No. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad individual. Esto obra para salvación. El conocimiento que uno comparte en el mundo, la persona decide si lo toma o lo desecha. Hay otros, cualquier cantidad de conocimiento que puede tomar y otros que puede desechar. La persona toma y desecha las cosas que quiere. Pero en Cristo Jesús, toda esta palabra es de Dios. No hay otra palabra fuera de Dios aquí en este libro. Toda la palabra es de Dios. Y si la escribió Dios, la escribió con un propósito y el destinatario soy yo. Así que quien le tiene que importar es a mí. Aquí yo no puedo decir, es que a mí me enseñaron que toma lo bueno y desecha lo malo. Dejen de locura. Toma lo bueno que si la palabra toda la escribió Dios. Si yo digo algún comentario, toma lo bueno o toma lo malo del comentario que hace el predicador o el portador de la palabra. Pero en cuanto a la palabra, tú no puedes hacer selección. Tú no puedes decir, no, ya estamos hablando de Juan 3:16. Ya yo me lo conozco. Ya yo me lo sé. Así que como ya yo me lo sé, clic, clic, a pensar en otra cosa. No, porque sigue siendo la palabra del Señor. Amén. Y hay algo que Carmen compartió con ustedes el día viernes, que es la reverencia a los demonios, ¿verdad? Y todos se quedaron callados. Y hay algo que se llama la reverencia a la presencia de Dios. Y la reverencia a la palabra. Y la reverencia al Espíritu. Y hay algo que es por exclusión. Si yo no reverencio la palabra y no reverencio la presencia del Señor y no reverencio al Espíritu, es porque estoy reverenciando a algún demonio.
Pensaban que iban a escapar, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque la propia palabra dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Si no podemos amar a Dios, es porque hemos reemplazado a Dios por alguien más, a quien sí amamos. Y a Dios lo amamos, pero lo amamos menos. Es que yo no creo que es que no amemos a Dios. Es que amamos a Dios, pero lo amamos menos ¿qué? ¿O menos quién? Eso es lo que hacemos. Yo no puedo decir, odiamos a Dios. No lo odiamos, lo amamos menos que. Y al amarlo menos que, no lo estamos honrando porque Él nos dice que lo tenemos que amar sobre todas las cosas. Estamos siendo desobedientes. Y decimos desobedientes porque fue una mejora lingüística a través del tiempo. Porque antes no se decía desobediente, simplemente se decía rebelde. Pero como rebelde golpeaba mucho, entonces vamos, obediente, desobediente. Para que la gente se sintiera menos ofendida. Pero en realidad el desobediente es un rebelde. Y muchos de nosotros somos rebeldes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apláudalo, apláudalo si vive. Gócese ahora, gócese, hermano, gócese. Nos estábamos gozando en antes, gocémonos, sigámonos gozando en el Señor, aleluya. ¿Por qué? Por el mensaje de Job. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Toleraremos lo fácil y suave y no lo duro y difícil. No, de ninguna manera. Amamos a Dios completamente. Con lo bueno o con lo que nosotros jugamos como lo malo, con lo fácil o con lo que nosotros jugamos como difícil. Igual amamos a Dios porque reconocemos que Él es Dios y es soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue la humildad de Job de reconocer que él nada sabía y que él creía que era alguien, pero reconocía que no era nadie? Y que se sentaba, se callaba simplemente a escuchar lo que Dios tenía que decirle. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en las cosas del Señor. Hermanos, sabemos que todos tenemos problemas y todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos planes. Todos tenemos metas. Todos hemos tratado muchas estrategias para obtener las cosas que queremos. Todos tenemos esperanzas. Todos tenemos afectaciones y afecciones también. Y todos tenemos afectos muy particulares, porque somos seres humanos. Y Dios no va a desecharnos en ninguno de esos aspectos. Él lo único que quiere, ponme a mí primero y lo demás, de lo demás me encargo yo. De tu vida me encargo yo. De ordenarla me encargo yo. De suplirte, yo soy tu proveedor. Yo soy tu sustentador. Yo soy el que pelea por ti. Yo soy tu gozo. Yo soy tu paz. Yo soy tu bendición. Yo soy todo lo que tú necesitas para seguir viviendo y para seguir sosteniéndote. Yo soy el que velo por ti. Yo soy el que no duermo velando y cuidándote a ti y cuidando tu casa. Entonces, cuando comprendemos eso, comprendemos que podemos vivir y andar bajo las alas del Omnipotente. No rezar el Salmo 91. Tener la convicción de que nosotros estamos bajo las alas del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque eso fortalece nuestra identidad en Cristo Jesús. Y no es que dejar el viejo hombre, no es que, bueno, yo iba a ser ingeniera industrial, ya inclusive hasta me gradué y todo eso, y quiere decir que ya no voy a ser ingeniera industrial, sino que tengo que esperar el llamado que Dios me haga. No. Porque el llamado de Dios se va a hacer de manera paulatina y progresiva. Y Dios nunca nos va a llevar a una condición en donde nosotros queremos desprotegidos. Jamás lo va a hacer, porque nos ama. Porque cuida de nosotros y tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por eso comprendemos un aspecto para finalizar. No me pusieron el reloj, la culpa es de ustedes. Amén. Aleluya. Sí, porque somos rápidos en limpiarnos de la responsabilidad. Y
y traslade la responsabilidad a otro. Eso también es viejo hombre. Así que para que vean que no es que los pastores no somos afectados, los pastores también somos afectados. A veces el viejo hombre se nos levanta, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 5 de la carta a los Efesios, perdón. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Cuando Pablo escribe en la carta a los Efesios, en este capítulo 5 fundamentalmente, ya Pablo es, Nicky, tú has tenido un punto cuando estás criando a tus niñas en que ya te colmaron la paciencia, que le has hablado de todas formas y no ha podido comprender, que ya no sabes qué más decirle ni cómo decírselo. ¿Te ha pasado? Y seguramente a todo el que tiene hijos o está en su trabajo y tiene personas bajo su responsabilidad, le ha dicho un montón de cosas. Oye, no toques ese botón de la máquina, y la persona insiste en tocar el botón de la máquina y no aprende que no debe tocar el botón de la máquina. Y ya llega el punto, no sé cómo te lo voy a decir, la próxima vez te pego. Entonces, uno llega a ese punto. Bueno, Pablo tenía ese temperamento, así que para que sepamos que es plenamente humano y es normal. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo llegó a ese punto, el punto del hartazgo. Ya no puede más. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanería, que no convienen, sino más antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este hombre ya, si no nos quedó claro las cosas que tenemos que desechar, entonces se las voy a enumerar. Eso fue lo que dijo Pablo. Las cosas que no pueden estar entre nosotros, que no deben existir entre nosotros, que ya estoy cansado de estar viendo esos comportamientos en medio de ustedes. Eso se acabó. Si en verdad tenemos a Cristo en el corazón. Pero no me digan que tienen a Cristo en el corazón y andan en esa sinvergüenzura. Porque son unos hipócritas y farsantes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Es decir, ya Pablo estaba en el colmo, que le tenía que hablar de una manera tajante. Por eso dice, y también estoy cansado de que los estén engañando con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes también eran así. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es un llamado de atención paulino. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y ahí viene con una frase que le gusta a todos, principalmente en Jesucristo, Imperio de Vida, Leida y compañía limitada. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, Pablo trae una palabra del Antiguo Testamento para decirle que si nosotros andamos con palabras deshonestas, con necedades, con truhanerías, si nosotros andamos en cosas de fornicación, en inmundicia, en avaricia, en idolatría, en todo ese tipo de cosas, nosotros estamos muertos. Y cuando dice que estamos muertos, está hablando el hombre que escribió de nacer de nuevo. Entonces nos está diciendo, estamos muertos. Aquí no hay nada de nuevo nacimiento. Aquí no hay nuevo nacimiento. Esto es un cementerio espiritual. Y no puede ser así. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque eso éramos nosotros en otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén?
En otras palabras, hermanos, el fin del discurso. Aquí no hay término medio, aquí no hay tibieza. Aquí simplemente es agarrar el toro por los cuernos. Y todos nosotros sabemos lo que del viejo hombre todavía vive en nosotros. Así que aquí es sin vacilación. Usted está aprendiendo a reprender demonios y este tipo de cosas. Y todo es perfecto. Pues entonces agarre ese toro por los cuernos que está morando en nosotros y termine con eso. Porque hemos sido llamados a ser luz. No hemos sido llamados a ser tiniebla. Hemos sido llamados a ser luz. Y el que nos llamó a ser luz nos dio todos los recursos para que seamos luz y no tiniebla. Es más, Él pagó con su sangre para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo, de su Padre. Él hizo lo que tenía que hacer. A Él le costó la vida misma. Un Dios que se hace hombre y que se entrega a ser tratado y maltratado y llevado como un cordero al degolladero. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Me vuelvo el viejo hombre, no acepto la sangre que me redimió, no acepto el Espíritu Santo que pusiste a morar en mí. Yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. Y te la vas a tener que aguantar. Y aún así me vas a tener que perdonar. Y Dios nos dice en esta mañana, yo ya te perdoné. Yo ya te liberé de aquello que te tenía esclavizado. Y yo te di poder y autoridad. Te investí de poder y autoridad para enfrentarte a las tinieblas y vencerlas. No para someterte a las tinieblas de nuevo. Te di una nueva identidad. Puse mi naturaleza en ti. Te hice mi hijo y no tenías derecho a ser mi hijo. Y te adopté como hijo. Y te di las mismas prerrogativas de los hijos. Te las di a ti. No te traté como a la mujer sirofenicia. No te llamé perrillo. Te llamé hijo. No me importó lo que habías hecho, no me importó la maldad que habías realizado, no me importó cómo tenías el corazón, no me importó nada de eso. Igual te perdoné y te redimí y te di una nueva oportunidad y te di las herramientas para que vivieses en esa nueva oportunidad. Y tú me vas a decir ahora que tú no vas a hacer luz. ¿Qué más queda entonces? ¿Qué más queda? Ya Dios hizo todo. Y lo sigue haciendo. Y nos ha dado todo para poder lograrlo. ¿Qué más nos queda? Y hay veces que nosotros sabemos lo que hemos hecho mal. Y cuando sabemos lo que hemos hecho mal, cuando todavía queda sensibilidad de Dios en nosotros, lloramos y nos arrepentimos. Jesús Adrián Romero escribió una canción con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si yo hubiera estado allí. Y la letra de la canción más o menos decía que si yo hubiera estado allí, yo no hubiera permitido que te clavaran o que te flagelaran. Al final en la canción él reflexiona, ¿sabes qué, Señor? Si yo hubiera estado allí, yo hubiese sido de los que te clavan y los que te flagelan. Tengo que reconocerlo. Porque sin haber estado allí y estando ahora en este tiempo aquí, siendo liberado de toda maldad, aún sigo haciendo cosas que te clavan y que te flagelan en esa cruz. Y nos lleva a reflexionar de que está bien, pero miren hasta dónde llega la misericordia del Señor. Y es algo para glorificar al Señor porque a pesar de nuestra inmundicia y a pesar de nuestra maldad, en la carta de Juan dice, y si hemos pecado, no nos preocupemos,
abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún Dios nos dice, Señor, si hemos pecado, si no hemos obedecido a tu palabra, si no hemos cerrado nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, aún, Señor, tú tienes misericordia de nosotros como para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos y corrijamos. Y reconocemos, Señor, no lo podemos solos, porque esta no es una lucha de apariencia. Y a veces nosotros hemos centrado en la lucha contra el pecado, que es una lucha de apariencia. Tengo que dar la apariencia de que estoy en santidad y de que estoy obedeciendo a Dios. Y yo sé que no lo estoy obedeciendo. Y yo sé que no me estoy santificando. Yo lo sé. Pero tengo que dar la apariencia de que sí lo estoy haciendo. Esto no es de apariencia. Apariencia es en el mundo. En el mundo se vive de apariencia. Por eso citamos en esta mañana una parte del capítulo 5 al inicio, que frente a Dios estamos desnudos. Y es más, nuestro deseo debe ser que nos desnude para que nos pueda vestir con esa vestidura eterna que tiene reservada para cada uno de nosotros. Pero tiene que ser una disposición de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos deseado cosas y hemos pensado que las cosas que hay en nuestra mente son buenas y son correctas? Y después Dios nos confronta con una palabra y nos damos cuenta que no es así. Que hemos estado rumiando pensamientos e ideas y sentimientos que en realidad son malos delante de Dios, no son agradables delante de Dios. Entonces uno tiene que tener la humildad de reconocerlo y decirle al Señor, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar. Ayúdame a desecharlo. Porque nos damos cuenta que cuando decimos, llevo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo Jesús, el pensamiento sigue allí, Leida. Por más que declaramos la palabra, entonces necesitamos más ayuda. Necesitamos buscar más la presencia. Necesitamos hacer algo desesperado. David escribió un salmo que nosotros lo hemos convertido en una adoración. Como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes que el mayor anhelo de un siervo es encontrar la fuente de agua para poder saciarse? Y él clama. Yo no sé ahorita por qué clama, por qué gime el siervo. El siervo gime porque esa fuente de agua aparezca, porque la necesita. Asimismo nosotros tenemos que ser, porque la cantamos y es hermosa, pero nosotros tenemos que vivirla permanentemente, porque permanentemente necesitamos esa fuente que es Cristo Jesús. Amén. Para nuestras vidas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Selah. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, el frío es psicológico. Igual que la calor. ¿Saben por qué? Porque hay quienes con calor se duermen y con aire acondicionado también se duermen. Entonces no es un problema de frío y calor. Aleluya. A ver, como el siervo busca por las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y
noche yo tengo